Bueno, recordamos brevemente dónde estamos. Estamos en variables numéricas, medidas resumen. Estamos presentando esas variables numéricas, aparte de la forma en que las hacíamos habitualmente, esto es, con la tabla de frecuencias y los gráficos que corresponden, histograma, polígono de frecuencias, etc. Aparte de con eso, con las medidas resumen. O sea, vamos a resumir algunas características de esas variables numéricas por medio de parámetros. Básicamente estos son los parámetros de posición central, la media aritmética, mediana y el modo moda, los parámetros de posición no central, denominados cuantiles en forma genérica, en particular cuartiles, deciles y percentiles, y los parámetros de distribución o dispersión, rango, distancia intercuartil, varianza, desvío típico o estándar. O sea que con estos números resumimos algunas características, damos idea de algunas características de ese conjunto de datos. Hay dos cuestiones al respecto. La más importante por lejos es entender qué muestran cada uno de estos parámetros. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces ustedes van a estar leyendo estadísticas de otras personas que las han producido antes, en especial de especialistas, de gente que se dedica a esto. De modo que les van a tirar un número, un cuartil, por ejemplo, y ustedes tienen que entender perfectamente de qué está hablando. La otra cuestión, en la que vemos en la materia ahora, es cómo se calcula. En eso estamos, pero que este cálculo no les deje ver, que no les pase eso, no les deje ver lo que significa. Entonces, cuando ustedes presentan el dato que han hallado, el parámetro que han hallado, como siempre les digo, no pueden responder huevadas. No me pueden dar el valor del cuartil 3, por ejemplo, menor al del cuartil 1. Eso es una huevada enorme. Es descalificante. Así que bueno, aquel que está ubicado en tema, obviamente esto no le ocurre. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a lo nuestro, a lo que teníamos para hoy. Segundo. Bien. El trabajo práctico 3, primera parte, es bastante simple. Ustedes me dirán si aparecía algún, lo habíamos visto casi todo en clase. Cálculo de parámetros sobre una serie simple. La serie simple, con los datos presentados de A1, se usa solo cuando hay pocos datos. Lo más habitual es que usemos otra forma de resumir datos. No obstante, con la facilidad que brindan los medios informáticos hoy en día, se puede analizar cualquier conjunto de datos mediante una serie simple, ya que el trabajo lo hace la máquina. Así que también podríamos analizar los datos así, uno por uno. Cuando no, cuando analizamos con una serie de frecuencias, o sea, cuando agrupamos los datos, tenemos que tener en cuenta en nuestra cabeza cómo se comportan o cómo estarían ordenados esos datos en una serie simple, aunque nosotros veamos un resumen. En este caso, tenemos una serie simple, muy pocos datos, solamente 10. Así que bueno, ustedes me dirán, antes de entrar en el otro tema, si ha habido alguna dificultad en el cálculo.
Profe, perdón, yo me conecté un poquito más tarde, estoy presente. Bien. Sí, no sé quién habla porque estoy presentando pantalla y no... Faraj, María Ángeles. Sí, te di entrada, así que... Gracias. Anotada. Bueno, bueno, ustedes dirán, ¿alguna dificultad? No, de mi parte en este no. No, en este no, profe. No, Esta profe. parte no. Bueno, obviamente, como siempre les digo, los que pueden responder esto son los que hicieron, ¿no? Los que no hicieron nada, están en bolas. Así que bueno, refiriéndonos a aquellos que han hecho, tenemos datos que van, son notas, que van entre 2 y 10, de modo que el límite inferior es 2 y el máximo es 10, de modo que los parámetros tienen que tener relación con eso, ¿no? La media aritmética obviamente tiene que estar entre esos dos valores, tal vez observando los datos simplemente cerca del valor central, o sea que este valor 5,9 que presentan acá es un valor potable. No sé si está bien hallado, pero por lo menos potable es. Lo mismo la mediana, cercana a la media. La mediana es mucho más fácil porque tengo 10 datos, está entre el 5 y el 6, así que es fácil ver que es 6,5, ¿eh? Es el valor del medio. Quedan 5 datos por arriba del valor de la mediana y otros 5 por debajo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y el modo a moda también, el que más se repite, más frecuencia, el 4 y el 7, bimodal en este caso, también es fácil de ver observando los datos. El cuartil 1 dice 4, lógico, también. El cuartil 2, 6,5, que es la mediana. Cuartil 3, 7,25, también, todos valores lógicos. Hasta las posiciones que corresponden a esos cuartiles. El conjunto de datos ordenados, la posición que va de la 1 a la 10, el cuartil 1 está en la posición 2,75. Posición que no existe, claro está, porque los datos ordenados tienen posición 2, posición 3. En la posición 2 hay un 4, en la posición 3 también hay un 4. La posición 2,75, que reitero no existe, es una posición ficticia, corresponde, digamos, a la posición donde estaría el hipotético valor de la cuartil 1. Se interpola, como los dos son 4, es 4. Bueno, esto es en cuanto a los cuartiles y cualquier cuantil en general. Se fija la posición y a partir de la posición, eventualmente, si la posición no es un número entero, o sea, no corresponde a ningún valor, se interpola con el valor previo y el posterior. Rango es muy fácil también, las distancias ya son parámetros de distribución, ¿sí? Entre el máximo y el mínimo, hay 8 puntos. La distancia intercuartil lo mismo, pero entre el Q1 y el Q3. Y esos 3,25 puntos centrales están en el 50% central de los datos. La varianza que permite hacer el desvío típico, siendo este último, los dos, pero en particular este último, parámetros de dispersión, que dan cuenta de cuán dispersos están los datos en torno, en este caso, a la media aritmética, al promedio. Cuanto mayor sea el valor de desvío típico, más dispersos estarán. Cuanto menor sea, más concentrados en torno al promedio. Eso es lo que significa. Bueno, esto mismo, visto desde una serie de frecuencias, ¿cuándo se usa la serie de frecuencias? Para variables discretas que tienen, aunque tenga muchos datos, como en 1244 datos, esos datos adquieren pocos valores. Son también notas, también, como en el caso anterior, van entre 2 y 10, nada más que tengo muchas más notas. De modo que va a ocurrir que hay una gran repitencia de cada uno de estos valores. Por ejemplo, si f del valor 2, el valor de la variable 2, es 124, significa que hay 124 2. Hay 13 3, 233 4, 101 5, etc. ¿Lo ven? Sí.
Sumo las frecuencias y tengo n, el número total de datos. Esto que resume o empieza a resumir la tabla de frecuencias, lo he tratado de escribir acá para que vean, para que puedan visualizar en su cabeza los datos, como una lista ordenada. Entonces, si yo quisiese escribir esto mismo en la lista, como una serie simple, tendría que poner los datos uno por uno. Entonces, fíjense, yo arrancaría los datos con 124.2. ¿Se entiende? Acá donde dice salto, ¿qué implica? Como yo no voy a hacer 124 filas, son todas filas donde aparecen 2, o sea, los datos son 2, 2, 2, 2, 2, 124 veces. Acá donde puse salto significa que la lista seguiría, pero no la escribo porque todo igual. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, los 124 primeros datos son todos 2. El valor de la variable es 2. Después, a partir del 125, aparecen los 13 que tengo. 3, 3, 3, 3, 13 veces. Número de orden parcial refiere a ese valor particular de la variable. Y así siguiendo. Después, a partir del dato 138, aparecen los 4. Voy a tener en total 12, fíjense que acá pongo saltos para no escribir semejante lista, 233 cuatros. ¿Lo ven? Y así siguiendo. Fíjense que ahí les estoy marcando dónde está el cuartil 1. Cuartil 1, que está en la posición del conjunto de datos ordenados, como ven ahí, en la posición 311,25, o sea, entre el 311 y el 312. Como corresponde a la posición 11, 300, el valor 4, a la posición 311, a la 312 también corresponde 4, el cuartil 1 es 4. Ahí estoy marcando el cuartil 1 en el conjunto de datos ordenados, escrito como una serie simple. ¿Me siguen? Sí, profe, una consulta. Eso que puso 25% datos y 75% datos, ¿a qué hace referencia y dónde está el cuartil? Y al concepto del cuartil 1. Okay. Los cuartiles dividen el conjunto de datos ordenados en cuartos. Quiere decir que la cuarta parte de los datos están por debajo del valor del cuartil 1. En consecuencia, 75% por arriba. O sea, el 25% de los datos, las notas, valen 4 o menos. El 75% valen 4 o más. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, esta es la serie simple de los datos que se resumen en una serie de frecuencias, o sea, habiendo agrupado los datos por su repetición, como la que está acá. Hasta acá tengo frecuencias absolutas. Si después amplío la tabla poniendo las frecuencias acumuladas y las frecuencias relativas, hasta acá no tenemos nada nuevo. Es lo mismo que hacían antes. Hasta ahí. ¿Qué significa esta frecuencia relativa? Que hay un 9,97% del valor 2, si quieren, de personas que sacan 2, 1,05% del valor 3, o sea, la frecuencia relativa de 3, un 18,73% de 4, y así sigue. Acá tengo la frecuencia acumulada, que no es más que la cantidad de datos hasta ese punto. O sea, hasta 2 inclusive hay 124, hasta 3 inclusive hay 137, o sea, 2 y 3, 137 personas, o 137 datos son 2 y 3. O sea, si quieren acá podríamos decir que 137 reprobaron. 370 se han sacado 4 o menos. 471, 5 o menos. 505, 6 o menos.
907, 7 o menos, y así sigue. ¿Me sigue? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esto hasta ahí es fácil. Bueno, ahora los parámetros de posición, para calcular todos los parámetros, no solo de posición, tenemos que considerar la repetición de los datos. O sea, tenemos que considerar que estamos trabajando con una serie de frecuencias, con los datos agrupados, y no con una serie simple. O sea, que tenemos que considerar las veces que se repite el dato. La fórmula tan terrible que les parece, simplemente considera eso, que los datos se repiten. Entonces, cuando yo voy a calcular la media aritmética, el promedio, como concepto, el promedio es la suma de todos los datos dividido la cantidad total de datos. Ahora, en esta tabla, ¿cómo hago para sumar todos los datos? Error frecuente. Sumo esto que está acá. 2 más 3 más 4 más 5 más 10 y después lo divido por 10. ¿Está bien? ¿Está mal? Y en tal caso, ¿por qué? Está mal. Porque no es el total ese. El total es 1244. Bueno, ¿y por qué no puedo sumar estos datos? ¿No son estos los datos que tengo acá? Sí, pero de cada nota se multiplica el 2 por 124. Como bien dice la compañera, si yo hiciese eso, estaría diciendo que tengo un solo 2. Yo no tengo un solo 2. Tengo 124 2. Entonces, ¿cómo sumo todos los 2? Sigue a ser 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. ¿Cómo es la forma más fácil de X hacerlo? por F. Multiplicando. La multiplicación no es eso, no es más que eso. La suma reiterada. Entonces tengo 124 2, 2 por 124, más 13 3, más 3 por 13. O sea, acá genero una columna que es el valor de la variable por su frecuencia. Entonces, fíjense, en ese 248 que he obtenido en primer lugar, lo que obtuve es la suma de todos los 2. O sea, 124 por 2. ¿Me sigue? Sí. Sí. Bueno, acá la suma de todos los 3, acá la de los 4, etc. Finalmente, sumo todos los datos, X por F. En la fórmula esto es la sumatoria del XI por F. No se asusten con esa simbología matemática. Vale, tengo una mala noticia. En actualidad van a tener todo el tiempo lecturas por el estilo. O sea, van a tener nomenclatura matemática a rolete. Bien. Así que no se asusten por esas palabras, por sumatorias, por ese tipo de cosas. Sumatorias, sumo cada una de esas cosas que estoy diciendo, en este caso X por F. Obtengo entonces acá esto, que no es más ni menos que la suma total de datos, y lo divido ¿por qué? Por 1244. Por N, el total de datos, que no es más que la sumatoria de la frecuencia, ¿no? Por 1244 obtengo 6,16. ¿Se entendió? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Mediana. La mediana es el valor del medio. En la serie simple era bastante fácil visualizar eso. O sea, si yo quisiese hallar la mediana acá, tengo 1244 datos, pongo n más 1, 1245 dividido 2, 622,5 es la posición de la mediana. Entonces, el valor de la variable en esa posición hace que me queden 622 datos por arriba y 622 por debajo. ¿Me siguen? Ahora, en esa posición, 622,5, ¿cómo la encuentro en esta tabla? Porque no tengo los datos uno a uno como acá. Observemos en la serie simple. En la posición 622 tenía un 7. En la 623 también tenía un 7. Quiere decir que la mediana, que está acá, entre el valor de la variable que corresponde a la posición 622,5, estará entre un 7 y otro 7, en consecuencia es 7. Eso es en la serie simple, es muy fácil de verlo.
Ahora, acá, en la agrupación, ¿cómo lo veo? ¿Dónde puedo buscar esa posición? ¿No es en la de X por F? No, En la frecuencia En acumulada. la acumulada. en la acumulada. frecuencia. Si estoy buscando en la posición 622,5, fíjense, hasta acá, hasta los 5, tenía 471 datos, todavía no llegué. Hasta las 6 inclusive tenía 5 datos. Tenía 505 datos. Entonces tampoco llegué a la 622,5. ¿Dónde está la 622,5? Acá. 27. Esto Perdón. Profe, perdón, ¿de dónde salió el 622,5? es la posición de la mediana. N más 1 dividido 2. Ah, 1244 más 1, 1245 dividido 2. Entonces, ¿desde qué posición van todos los 7 que aparecen acá? Van desde la 506 hasta la 505 eran 6. Desde la 506 aparece el primer 7 hasta la 907. ¿Me sigue? Sí, En consecuencia, en la 622,5, ¿qué voy a tener? un 7. Un 7. 7. ¿Lo ven? ¿Se Sí. entendió eso? Sí. Sí, profe. Voy a preguntar algo a ver si se entendió eso. Los 9, ¿a partir de qué posición aparecen y hasta qué posición del conjunto de datos ordenados? Los 9. Del 1040 al 1219. 40 hasta 1219. 1219. Exacto. Como bien dicen los compañeros, desde el 1040 aparece el primer 9 hasta la posición 1219. De la 1220 al final, a la 1244, voy a tener 10. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces es muy fácil calcular la mediana, y vamos a saltar ahora a los cuartiles también, que es la misma cosa. La posición 311, ¿dónde va a estar? Voy a ver. De la posición 1 a la 124 tengo 2. De la posición 125 a la 137 tengo 3. De la posición 138 a la 370 tengo 4. ¿Qué posición estoy buscando yo? 311. ¿Cuánto vale el cuartil 1? 4. 4. ¿Por qué? Porque en la posición 311 voy a tener un 4 y en la posición 312 voy a tener otro 4. En consecuencia, el cuartil 1 es 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuarta parte de los datos vale 4 o menos. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 2, la mediana, vale 7. Que la mitad de los datos, o 2/4 de los datos, valen 7 o menos. ¿Qué quiere decir que el cuartil 3 vale 8? Que 3/4 partes de los datos valen 8 o menos. En consecuencia, un cuarto vale 8 o más. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo saco la posición del cuartil 3 necesaria para determinar el valor del cuartil 3? Bueno, lo mismo, n más 1 por 3/4. Eso me da 933,75. Voy acá a la frecuencia acumulada, hasta acá tengo 505, hasta acá 907. ¿Dónde va a estar el cuartil 3? Acá. Esto me indica que la posición 33, va a ser un 8 y la posición 934 va a ser un 8. En consecuencia, en la posición 933,75 hay un 8. O corresponde un 8. A esa posición ficticia. ¿Se entendió? Sí. Sí. También les pedían el percentil 40. Es la misma cosa. Percentil 40. ¿En qué posición está? N más 1, 1245, por 0,4, por el 40%. Es el percentil 40.
¿Qué es el percentil 40? O sea, aquel valor de la variable que hace que el 40% de los datos valgan eso o menos. Entonces, posición 498. Vamos a ver, hasta acá tenemos 370, hasta acá 471, todavía no llegamos, estamos acá. Quiere decir que exactamente en la 498 el valor es 6. Fíjense que en ese caso es redondo, ¿no? Si me voy a la serie simple, ¿ven? ¿Qué hay en la posición 498? Un 6. Entonces, como ven ahí bien la serie simple, el 40% de los datos valen 6 o menos. Porque parte de los 6 están ahí, ¿no? Y el 60% valen 6 o más. Ese percentil 40 también coincide con el decil 40, obviamente. Profe, perdón, pero me perdí cómo sacaste el percentil. ¿Lo podrías explicar? De la misma forma, es todo lo mismo, el concepto es el mismo de cualquier... Sí, está bien, pero no, me perdí, no entendí cómo lo sacaste. Posición, mirá la barra de fórmulas ahí. Sí, sí. N más 1, este valor correspondía a 1245, por 40%. Por 40 sobre 100. Eso me da la posición. Con la posición, de la misma forma que hiciste antes, calculo el valor. Acá lo ves en la posición de la serie simple, que a la posición 498 le corresponde el valor 6, percentil 46. Y acá lo ves en la otra tabla. Busco acá las frecuencias acumuladas, posición 498, hasta acá tengo 471 datos, está acá. Quiere decir que la 498, el valor vale 6. Está, entonces no tenemos cuartil 4. Pasamos directamente. No existe cuartil 4. Obviamente, si vos vas a dividir el conjunto de datos ordenados en cuatro partes... Pasar esta parte de la posición Q3 a lo que sería Q4. Sí, son posiciones diferentes, claro está eso. O si no, ¿cómo representar el 75% que quedaba hasta llegar al 100%? Eso era lo que no entendía cómo hacerlo. Y ahora veo cómo lo pasás. Los cuartiles dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes. Son los límites que marcan las partes. Obviamente, si lo dividen en 4 partes, son 3 los cuartiles. Porque, a ver, el primer 25%, la primera cuarta parte de los datos van a ir claramente desde el límite inferior, que es 2, hasta 4. El segundo cuarto va a ir entre 4 y 7. El tercer cuarto va a ir entre 7 y 8. Y el último cuarto va a ser mayor a 8, o sea, va a ir entre 8 y 10. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Ahora, como lo representás, lo entiendo. El percentil 40, ¿qué me dice eso? Si divido el conjunto de datos ordenados en 100 partes, hay 99 percentiles. El primer 1% de los datos va a ir entre el límite inferior, en este caso 2, y el percentil 1. ¿Me seguís? Sí. El percentil 40, ¿qué te indica? Que por debajo de 6, o hasta 6 inclusive, tenés el 40% de los datos. Sí. En consecuencia, por arriba, tengo el 60%. O sea, en estos cursos, el 40% se han sacado 6 o menos. Y el 60% se han sacado 6 o más. ¿Lo entendiste? Sí. Bueno, vamos a ver si lo entendiste. Bueno, creo que si lo entendiste, podés calcular perfectamente ahora el percentil 80. Y hago lo mismo. Espera. Antes de hacerlo. ¿Qué valor esperarías obtener? Y acá voy a... Mirá todo lo que calculaste antes, ¿eh?
Sí, voy a Calculaste tener Q1, el Q2, 20% Q3. para arriba y el 80% para abajo de los datos. El 80% por debajo de ese valor, del que vas a Claro. usar, y está bien. Ahora, mirá los valores que obtuviste hasta ahora. Tenés los 3 cuartiles y el percentil. ¿Qué me podés decir, antes de calcularlo, del valor de percentil? Y que voy a estar por encima del 8. De la ¿Los demás están de acuerdo? Voy a estar entre 8 y... no, pará. El Q3 son 933 y yo voy a estar entre el 8 y el 9. A ver, yo te tiro datos y vos me decís si es posible o no, o si estoy respondiendo huevadas. No, creo que... Yo te lo digo, vos me calificás. Dale. Percentil 80, me dio 5. Sí. ¿Qué es eso? ¿Está bien? Sí. Una huevada. Eso es una huevada, exacto. Eso es una huevada. ¿Por qué? Porque está por debajo de la mediana. Claro, no puede. Es más, me Tiene que dio estar por 7. encima Me del dio 7 el percentil. 75%. A ver, otro dato te tiro. Me dio 7 el percentil 80. No. Otra huevada. Sí, si se repite muchas veces puede ser. No No, puede porque ser. tiene que ¿Por estar qué? por Porque el arriba. Q3, ¿con qué coincide el Q3? Con ¿Con qué 8. percentil? No es con el 75. más o El menos. P75, el percentil 75. Así que el percentil 80 podrá ser 8, puede ser. O por encima del 8. 8 o más. De eso estoy seguro. El percentil 80 es 8 o más seguro. ¿Por qué? Porque el percentil 75 era 8. Entonces vamos a ver ahora cuál es el percentil 80. Hagan la cuenta, por favor. Posición N más 1, 1245 por 9. 996. 996. 996, ¿exacto? Sí. Bien. Sí. La posición 996. Vamos acá a las frecuencias acumuladas. Frecuencias acumuladas, hasta acá tengo 907, la 996 está acá. ¿Cuánto vale el percentil 80? 8. 8. Profe, perdón, ¿por qué 966? 996. Porque es N más 1, 1245, por 0,8, por el 80%. Eso es lo que me dijeron que dio. 1004 me dio a mí, por eso. ¿Cuánto? 1004. A ver, bueno. Imposible. No, profe. Vamos a ver. Igual. 1245 por 1255, dice, perdón. P 96,8. No, Ah, pues me equivoqué yo. 996. Puse No, da 996, profe. 996. Sí. Bien. Entonces da 8. ¿Y cómo puede ser que el percentil 80 me dé lo mismo que el percentil 75, que es el Q3? No da lo mismo, da por encima del Q3. No, da un 8 también. En valor absoluto da lo mismo. Sí, pero es porque está posicionado entre el 8, entre el 7 y el 8. Entonces. No. Bueno. El El Q3 es el percentil 75. Me dio 8. Sí. El percentil 80 me dio 8 también. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y porque están por encima del 907 y entre el 1039. Entonces, Está bien, pero yo estoy analizando el valor. Si yo analizo el valor. En el mismo lugar, profe. Exacto, no están ubicados en el mismo lugar. Y entonces, ¿cómo puede ser que me dé el mismo valor? 132 datos de 8. Claro, exacto, eso es lo que quería que me dijera. Porque hay muchos 8. Hay muchos 8. De hecho, hay 132 8. Entonces, este 8 que está acá corresponde a esta posición y este otro 8 también, porque hay muchos 8, corresponde a otra posición. Entonces, está bien que me den muchos valores de percentiles, que me dé 8. ¿Por qué? Porque se repiten mucho los 8. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ahí tengo todos los cuantiles en general. Vamos a los parámetros de distribución. Rango 8, eso es fácil. ¿Qué hago?
Tomo el valor mayor, que es un 10, menos el menor, que es un 2. Ahí tengo 8. Distancia intercuartil, simple también. Añado los cuartiles, esto menos esto me da 4. Y después la varianza del desvío típico, cuyo concepto cuesta porque, digamos, no corresponde a nada que tengamos en la cabeza previamente. Son ambos parámetros de dispersión, dan cuenta de cuán dispersos, cuán alejados están los datos con respecto a un valor central, que habitualmente es el promedio, la media aritmética, salvo que haga alguna aclaración al respecto, siempre vamos a tomar como valor central de referencia a la media aritmética. ¿Hay desvíos típicos y varianzas con respecto a la mediana? Sí, también. Pero en general, nosotros siempre vamos a trabajar con respecto a la media. Entonces, para calcular la varianza y posteriormente el desvío típico, lo que tengo que hacer es el desvío individual de cada dato, esto es la distancia entre el valor del dato X y el promedio, eso es el desvío individual, elevado al cuadrado y después ponderado, o sea, multiplicado por su frecuencia. En la sumatoria de todos los desvíos al cuadrado, dividido en n-1. ¿Cómo? Esos desvíos individuales al cuadrado se repiten muchas veces, o sea, tengo 124 datos que valen 2, tengo que ponderar el desvío individual de la variable 2, elevado al cuadrado, por su frecuencia correspondiente. Esta es la diferencia con respecto a la serie simple. Como estoy tomando los datos que se repiten muchas veces, tengo que considerar esa repitencia. Bien, lo sumo, esos desvíos al cuadrado por la frecuencia ponderados, después lo divido por n-1 y tengo la varianza. Le saco la raíz cuadrada, desvío típico. Es algo así, para que empiecen digamos, a ubicarse sobre qué marca, es algo así como el promedio de los desvíos en valor absoluto. Es algo así, no es exactamente eso, pero para que empiece a entrar en la cabeza, digamos, toleramos esta mala definición para hacer idea de a qué me refiero. Profe, te hago una pregunta. A mí la varianza, si yo hago 6050 con 55 dividido 9, que sería n-1, no me da ese ¿Te número. parece que tenés 10 datos? Ah, son 1244, tenés razón. Bien. O sea, ese es un error frecuente, porque estoy viendo acá valores y pienso que tengo 10 datos, pero no tengo 10, están agrupados. O sea, no dejen de ver eso. Y acá los datos están agrupados. Tengo 1244 datos. Bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? Yo tengo una, profe, porque a mí no me dio la cuenta de la variable con la media aritmética. Me dio, obviamente, una huevada, porque no me puede dar el número. Yo hice la fórmula, por ejemplo, la última columna que da 2150,01 para sacar la varianza. Sí. Bueno, yo hice obviamente el valor de X, que es el primero 2, menos el total de la media aritmética. Mira, ahí lo tenés en la barra de fórmulas. Claro, yo tengo la misma fórmula, igual, que lo multiplico por, en este caso, su columna es la I4 y yo tengo la columna mía es en G. Y el primer número me da bien. Cuando arrastro para abajo y pongo fijar celda... Tu error está ahí, mira. ¿Cómo? ¿Ves dónde tengo el cursor? Sí. ¿Pusiste ese signo de pesos ahí? Sí, en donde la pongo fija para calcularlo para los demás. Y La fija es la de la media. Sí. Solamente, la única que está fija. Ah. No, está bien. A mí me dio 32.000 y pico, una huevada me dio, entonces... Porque cuando los valores que vas arrastrando están mal es porque la fórmula queda mal. Fíjate la barra de fórmulas ahí, sí. Mirá la de la siguiente columna, la siguiente fila. ¿Ves? Que el valor del promedio se quedó fijo, pero los otros han ido variando, como corresponde. Claro, es el promedio.
Claro, yo había puesto el... Lo que hace, cuando vos haces esto, si repetís para abajo, lo que hace es considerar la fórmula genérica de ahí y repetirla en las filas posteriores. Claro, toma todas las variables del X, en este caso que serían todas el 2, 3, 4, 5, y después toma como fija la variable aritmética y después lo calcula además por la frecuencia que está en la columna I, en este caso que tiene usted. Claro, vas repitiendo fórmula hacia abajo, vas tomando la fila siguiente. Ahora, cuando vos necesitás fijar un valor, como en este caso el del promedio, tenés dos opciones. Ponerlo así, yo he fijado ahí solamente la fila, porque como estoy trabajando sobre la misma columna, no me hace falta fijar la columna. Si alguno le puso un signo pesos acá adelante, también está bien. ¿Me siguen? Si yo pongo pesos K, pesos 17 ahí, lo que estoy haciendo es fijando fila y columna. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Si no, si quieren evitar ese tema, pueden ahí poner directamente el valor, que es 6,16. Lo pueden escribir en números. Tienen una historia con eso, que si hay muchos decimales, es probable que estén menospreciando algún decimal. ¿Qué quiero decir? La media, en realidad, probablemente, no lo sé, pero probablemente no sea 6,16. Sea 6,1602 o 6,158, ¿me entienden? Entonces, al hacer referencia a una celda, yo instantáneamente tomo todos los decimales que aparecen en esa celda, aunque no los vea. Si en el formato de celda, ahí, ustedes han fijado 2 decimales, que es lo que corresponde, más de 2 decimales no tiene ningún sentido, ustedes visualizan 2 decimales. Ahora, ahí no hay 2 decimales, están todos los decimales. ¿Me siguen? Sí. Lo mismo con esta cuenta de acá. ¿Ustedes creen que esta cuenta les dio 2150,01? Y seguramente no, seguramente eso dio 2150,0115,243. Visualizan 2 decimales, pero no hay 2 decimales. Eso es lo bueno del Excel, que presenta los números así, pero en la cuenta se consideran todos los decimales. Esto es especialmente útil en todas las cuestiones financieras, donde nunca pueden despreciar decimales. ¿Me siguen? Sí. Bien. Bueno, hay cuestiones, hay gente que maneja muy bien Excel, podría estar dando clase acá en lugar de este profesor viejo que tienen. ¿Por qué? Porque ya nacieron con todo esto, tienen facilidad para el cálculo, manejan perfectamente todo lo informático. A veces no saben muy bien qué están haciendo, pero lo informático lo manejan muy bien. Entonces, no es mucho lo que les puedo decir yo. Imagínense que cuando yo estaba en la universidad, esto no existía, no había nada de esto. A ver, lo adquirí después, sí, claro. Lo manejo habitualmente, sí. Pero no soy nativo informático como ustedes, que nacieron con una computadora bajo el brazo. ¿Qué les puedo decir yo? Ustedes saben más que yo. ¿No es cierto? Sí, claro. A ver, tienen que decir que sí. Que sí. Ustedes nacieron con esto. Nacieron con la computadora y el celular bajo el brazo. La gran mayoría de ustedes. Así que bueno, igual les cuento por las dudas. Acá tienen un gráfico, el histograma, que permite ver la distribución de los datos. Vamos a ubicarnos un poco dentro de ese histograma en los valores que he hallado. La media aritmética, el centro de gravedad, que era, no me acuerdo cuánto era, ¿no? 6,16. Estaría por ahí, en realidad. Si yo pongo, a ver, imagínense esa figura haciendo equilibrio. Si yo le pongo ahí donde está el cursor, el punto de apoyo, esa figura estará en equilibrio, digamos, esa barra con el histograma arriba,
El eje X es la barra y el histograma es lo que genera el peso. Si me paro ahí, voy a estar en equilibrio. Entonces, es el centro de gravedad. Eso es la medida aritmética, el promedio. La mediana, en cambio, es el valor de la variable que divide el conjunto de datos ordenados en dos. Entonces, yo me paro ahí, voy a tener la mitad de los datos por debajo y la otra mitad por arriba. Entonces, acá les puse una pequeña referencia a eso. Los parámetros de posición central ubican al centro de los datos, pero con diferentes criterios cada uno de ellos. Más que claro es que todos tienen que estar dentro del rango de valores. Ubican el centro, va a estar ahí marcando el centro, con diferentes criterios. Entonces, la medida aritmética es el centro de gravedad. Si tuviésemos ahora en ingeniería, por ejemplo, o en matemáticas, o la licenciatura de matemáticas, le estaría definiendo la medida aritmética de otra manera. Estaría diciendo es el punto de momentos nulos. Pero si yo les digo eso a ustedes, no les significa nada. Entonces, el mensaje en este curso es que es algo así, para que tengan una idea, como el centro de gravedad de los datos. O sea, de acuerdo a quién va dirigido el mensaje, hablamos de una manera o hablamos de otra. Matemáticamente, punto de momentos nulos. Si quieren, que esto sí lo pueden entender también, la medida aritmética es aquel valor de la variable que hace que los desvíos, la sumatoria de los desvíos de cero. Eso sí, por ahí ya lo entienden. Mediana, bueno, también, valor de la variable que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades. Y modo a moda es el que tiene más frecuencia. Que en este caso claramente es, miro el histograma e inmediatamente defino la moda. ¿Cuánto es? 7. 7, es el que tiene más frecuencia por lejos. Entonces, Profe. sí. Para el gráfico, porque yo estoy viendo que lo hice mal, para el gráfico tenemos que seleccionar la X y la frecuencia. La frecuencia. En ese caso te puse la absoluta, podría haber puesto la relativa. Ah, eso, pues yo lo puse en porcentaje y no sabía si estaba bien. Que va a dar el mismo formato de histograma, el mismo. Sí, está bien, sí, me dio igual. Pero con otra escala. Con el porcentaje. ¿No? Sí. Pero está bien también así. Sí, también. Parámetros de posición no central, cuartiles, deciles, etcétera. Bueno, claramente si la mediana está por acá, el cuartil 1 va a estar por acá. 4 en este caso. El cuartil 3, fíjense que acá tengo muchos datos, va a estar por ahí. Está claro eso. Y los parámetros de distribución, que son los más difíciles de ver, es que el promedio de desvío, por decirlo así, no es, a ver, reitero, estoy mal definiendo un parámetro, pero por el momento, para que se empiece a dar una idea, esto quiere decir, me había dado 2 y pico, ¿no? Desvío típico 2,25. Quiere decir que con respecto a eso, en promedio, están alejados 2,21 con respecto a la media. El promedio de los desvíos. ¿Es el promedio de los desvíos? No. Es una definición incorrecta, pero para que se empiecen a dar cuenta de qué se trata, es algo así. Bueno, distancia intercuartil es fácil también, 50% central de los datos. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Consultas? Bueno, hasta acá es relativamente fácil, hay que acostumbrarse a estas cosas. Y como les dije, después vamos a volver a esto, en las cosas más importantes, que son, más allá del cálculo, ¿qué significa? A ver. Si yo les digo que el Q1 vale 500.
Perdón, que el Q1 vale ¿cuánto? 500, ahí está en pantalla. Lo único que sé de los datos es eso, que el Q1 vale 500, no tiene nada que ver con esto que estuvimos viendo, ¿eh? Es otro conjunto de datos. Me dicen, el Q1 vale 500. Y el límite superior, o sea, el máximo, vale 2000. Con eso que acabo de decir, solo con eso, ¿qué pueden afirmar? ¿Qué pueden decir y qué no pueden decir? Que Q2 va a ser 1000 y que Q3 va a ser 1500. No, eso no lo puedo decir, no tengo ni idea de cuánto vale Q3. ¿Que 3/4 de los datos son igual a 500 o más grandes? Bueno, sí, y podría ser un poco más preciso. Incluso con eso que ves ahí. Que un cuarto es 500. Bueno, a ver, ¿yo puedo decir que la cuarta parte de los datos valen 500 o menos? Sí. ¿Es correcto eso? Sí. ¿Puedo decir también que todos los datos valen 2000 o menos? Sí. ¿Puedo decir que el 75% de los datos, o sea, 3/4 partes de los datos, varían entre 500 y 2000? Sí. Sí. Eso es lo que puedo decir. No puedo decir ninguna otra cosa. La compañera dijo, el Q3 vale 1000. ¿Por qué? No tengo ni idea de cuánto vale el Q3. Nadie me dijo que los datos están homogéneamente distribuidos. Perfectamente, el Q3 podría valer, por ejemplo, vamos a agregar ahora otros valores, el Q3 vale 1900. Y la mediana, o sea, el Q2, vale 900. Es por la medida en la que se repiten, ¿no, profe? A ver, ¿son valores posibles estos? Sí, claro. Ahora, con todos esos parámetros, ¿qué puedo decir? Ahora puedo decir muchas cosas. Puedo decir que la mitad de los datos valen 900 o menos y que la otra mitad vale entre 900 y 2000. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Puedo decir que el primer cuarto vale 500 o menos? Sí. ¿Puedo decir que el segundo cuarto va entre 500 y 900? Sí. ¿Puedo decir que el tercer cuarto va entre 900 y 1000? No, hasta 1900. No, hasta 1900. 900 y, perdón, ¿y 1900? Sí. Sí. ¿Puedo decir que el último cuarto va entre 1900 y 2000? Sí. Sí. Todo eso puedo decir. ¿Lo ves? Eso es lo que puedo decir, no puedo decir ninguna otra cosa. Esto es lo que me ubican a ese conjunto de datos ordenados. Sí puedo decir que el tercer cuarto tiene una amplitud, si se quiere, una diferencia de 100. O sea que ese último cuarto está muy concentrado entre 1900 y 2000. En cambio, el tercer cuarto, el que va entre el cuartil 2 y el cuartil 3, tiene una amplitud de 1000. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, acá, en el tercer cuarto, hay 1000 de diferencia. Y en el último cuarto hay solo 100. Están muy concentrados ahí los datos. ¿Me siguen? Sí, la mayoría de los datos están entre el cuartil 2 y el 3. No. Y si va del rango del 900 al 1900. Pues esos son los valores. Hay tantos datos entre el cuartil 2 y el 3 como entre el 3 y el límite superior. Sí. ¿Me seguís? Sí. Vamos a suponer que tenemos 1000 datos. Quiere decir que 250 datos valen menos de 500.
por decirlo así de una vez. No es exactamente así como se los digo, pero para que sea gráfico la cosa. Tengo 1000 datos en total. 250, el primer cuarto, vale menos de 500. Otros 250 valen entre 500 y 900. Otros 250 valen entre 900 y 1900. Y los últimos 250 valen entre 1900 y 2000. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, también podría decir, bueno, el Q2, recuerden que es la mediana, también podría hablar de la media. Podríamos decir acá que la media, por ejemplo, es, qué sé yo. A ver, déjenme ver un poquito. 1150. Fíjense, es otro parámetro de posición central y el valor es diferente al de la mediana. La mediana vale 900, que es el cuartil 2, y la media vale 1150. O sea, está por arriba. Esto es el centro de gravedad, el promedio. O sea, no confundan media con media aritmética. Mediana, perdón, con media aritmética. Esta es la mediana, esta es la media aritmética. Dan valores parecidos. ¿Cuándo valen lo mismo la mediana y la media aritmética? Cuando el conjunto de datos es simétrico. Por ejemplo, imaginen, ustedes saben, creo que todos, que es una campana de Gauss. Esa forma acampanada de distribución de datos, ya la vamos a ver más adelante, esa forma acampanada hace que la media aritmética y la mediana valgan lo mismo. Ahí coinciden media aritmética, mediana y modo. Son distribuciones simétricas. Entonces ahí coinciden los parámetros de posición central. Pero habitualmente en estos pueden estar cercanos los valores, pero no son lo mismo. Por ejemplo, yo tengo una serie simple, 3 valores. 1, 10, 10. En estos 3 valores, ¿cuánto vale el promedio y cuánto vale la mediana? El promedio 7. El promedio 7 y la mediana. Es el valor del medio. N más 1, 3 datos, posición 2, 10. La mediana vale 10. Pero el promedio vale 7. Miren qué diferentes. ¿Me siguen? Sí. Sí. En esos 4 valores, ¿cuánto vale el promedio? La media aritmética. Eso es una serie simple. 8. 8. ¿Están de acuerdo? Vale 8. ¿Cuánto vale la mediana? 4. Ah, la pelota. Tengo 4 datos. La mediana, ¿cuánto vale? Tengo 4 datos. N más 1, 5. Dividido 2, 2,5. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. La posición 2,5 está entre el 10 y el 10. La mediana vale 10. ¿Lo ven? Sí. Ay, me perdí, profe. ¿Lo puedo repetir? Es el valor del medio. ¿Dónde está el medio de esos datos? Ahí, donde está posicionado, donde yo lo marco. Entre un 10 y otro 10. El cálculo, ¿cómo se hacía? Tengo que buscar el valor de la variable que corresponde a la posición n más 1 dividido 2. Tengo 4 datos, 4 más 1, 5. Dividido 2, 2,5. La posición 2,5.
En la posición 1 la variable vale 2. En la posición 2 la variable vale 10. En la posición 3 la variable también vale 10. En la posición 2,5 entre la 2 y la 3 vale 10. La mediana, el valor del medio, vale 10. ¿Lo ven? Pero, profe, ¿por qué entre la 2 y la 3 si es 2,5? ¿No es entre la 1 y la 2? ¿Entre 2 y 10 Si sería? es 2,5, ¿entre qué valores está 2,5? La mitad. Ah, porque claro. 2 y 3. Sí, Esto es la posición 1, sí. Es que no aclaró las posiciones y por eso se hace confuso, pero bueno. posición 2, Claro, porque la 1 es 2 o menos. posición 3, ¿lo ven? Sí. Posición 4. La posición 2,5 está ahí. ¿Se dan cuenta por qué se toma n más 1? Porque necesito dividir por la mitad. La mitad está ahí. En esa posición 2,5 me van a quedar 2 datos por arriba y 2 datos por debajo. ¿Cuánto vale la variable? 10. Quiere decir que la mitad de los datos valen 10 o menos y la otra mitad vale 10 o más. Entonces, cuando hay valores, este curso, por ejemplo, es un curso de 10 con uno que desentona. La mayoría tienen 10. Esos valores atípicos tuercen mucho el promedio. O sea, pesan mucho en el promedio. Entonces, hacen que el promedio de ese curso baje mucho en este caso. Es un promedio de 8. Pero en realidad, fíjense que para describir el conjunto de datos es mejor la mediana. Porque este es básicamente un curso de 10. Entonces, el promedio, el valor del promedio de la media aritmética está muy influido por valores atípicos. Esos valores atípicos que salen de la normalidad, entre comillas, del curso, en este caso, tuercen mucho el promedio. O sea, llevan el equilibrio mucho más hacia un costado. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, que si fuésemos estadísticos, tendríamos que estar analizando con mucho más profundidad eso y viendo cuál es la influencia en la descripción del conjunto de datos de esos valores atípicos. Entonces, a veces puede ocurrir que sea mejor la mediana para describir un conjunto de datos que el centro de un conjunto de datos que la media aritmética. Entonces, dependiendo del caso, podré usar uno u otro. O a veces uso ambos. A veces uso ambos. A ver. Déjenme ver algo. A ver. Estoy buscando un informe, perdón, pero me pareció relevante. A ver, acá. Bien, este es un informe de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ¿no? Está hablando de seguros, que está hablando de un sector específico de la economía, en particular de la construcción, ¿no? Accidentabilidad laboral en sectores específicos de la economía. Esto está hecho por especialistas, obviamente, y es un informe. Un tipo de informe que ustedes podrían leer, ¿eh?
Aparecen tablas, mapas, haciendo referencia a algo en particular. Aparecen gráficos. Aparece, ¿ven? El tipo de gráfico que estuvimos haciendo nosotros, por ejemplo. ¿Lo ven? Sí. Bueno, Sí. Sí, sí. Acá me salió, no sé qué es esta porquería, publicidad. Bueno, el tipo de gráfico que estuvimos viendo nosotros, por ejemplo, ¿ven? Gráficos de sectores, etc. Y aparecen muchas referencias. A ver si me acuerdo dónde estaba. La verdad que perdamos un poquito de tiempo, pero acá, miren. Vamos a leer todo esto. A ver si puede interpretar lo que está diciendo, ¿eh? El conjunto está hablando de días con incapacidad laboral temporaria. Están analizando los días que han perdido estos trabajadores de trabajo por accidentes o una enfermedad profesional. Entonces, en el conjunto del sistema de riesgo de trabajos, en 2014, los trabajadores que sufrieron un accidente o una enfermedad profesional con días de incapacidad laboral temporaria, ILT, tuvieron un promedio de 32,5 días de baja. O sea, estuvieron 32,5 días en promedio sin trabajar. En total de la construcción, ahora hablamos de la construcción en particular, dicho promedio se ubicó en 32 días, con una mediana de 14 días. A ver, fíjense que acá hace referencia en el informe y ustedes tienen que ser capaces perfectamente de interpretar lo que les quieren decir. Están diciendo, en promedio, el personal de la construcción tuvo un promedio de parate por enfermedad profesional o accidentes de 35 días, de 32 días. Pero la mediana fue de 14. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hace referencia a estos dos parámetros de posición central? La mediana, porque no vendría a ser la mitad de los trabajadores. Bueno, a ver, interpreten qué quieren decir con eso y por qué les dan los dos valores. Muy diferentes entre sí. Están hablando de días perdidos por accidentes o enfermedades profesionales. Entonces toman a todos los obreros, dicen que perdieron en promedio 32 días, pero la mediana fue de 14. Piensen un poquito, comentarios al respecto. Nos ayuda un poquito. Están hablando de todos los que tuvieron accidentes o enfermedades profesionales. No se refieren a aquellos que no las tuvieron. De los que tuvieron, que perdieron al menos un día por algún accidente o una enfermedad profesional, el promedio de pérdida de días entre ese conjunto de trabajadores fue de 32 días, pero la mediana fue de 14. Fíjense acá que los datos son los días perdidos, ¿no? Supongamos que han estado en esta situación, para decir un número redondo, 1.000 trabajadores. Algunos perdieron un día, otros perdieron 2 días, 3 días, 4, hasta un año, hasta 365. Esos son los datos que voy a analizar.
El promedio de pérdida de días entre esos trabajadores que han perdido días fue de 32. Pero la mediana fue de 14. Este es un informe que con lo que saben ya pueden interpretar. ¿Por qué les marcan dos cosas distintas? El promedio y la mediana. ¿Qué significa que la mediana fue de 14 días? Que la mitad de los trabajadores estuvo 14 días sin trabajar. 14 o menos. Claro. Entre 1 y 14 días. La mitad perdieron entre 1 y 14 días. ¿Me siguen? Sí. Sí. Y la otra mitad perdieron entre 14, como el máximo es por año esto, entre 14 y 365 días. Eso es lo que me indica la mediana de 14 días. Vamos de vuelta. Estoy analizando trabajadores que perdieron al menos un día de trabajo por accidente o enfermedad profesional. De ese conjunto de trabajadores, supongamos 1000, de ese conjunto de 1000 trabajadores que han perdido días de trabajo, la mediana fue de 14 días. Sabemos que en un año pueden haber perdido entre 1 y 365 días. Quiere decir que de los 1500 estuvieron parados entre 1 y 14 días. Y los otros 500 entre 14 y 365 días. ¿Me sigue? Sí. Todo lo demás, ¿me sigue? Sí, profe. Vamos a aprender a preguntar al revés. ¿Quién no me sigue? Yo más o menos, profe. ¿Dónde te perdiste? Desde lo de 14 días. 14 días es la mediana, es un dato. Sí, pero viste que Karin dijo de 14 para abajo es el total de los que faltaron. O sea, ahí me perdí. A ver. Fíjense. Están hablando de trabajadores que han perdido días de trabajo por una enfermedad profesional o por un accidente. Están hablando de ese conjunto de trabajadores. Los días de trabajo, y este es el conjunto de datos que voy a analizar, van de pérdida de trabajo, van desde 1 hasta 365 días. El año tiene 365 días. O sea, los datos, si los ordeno, van a ser 1, 1, 1, la gran mayoría son así. 1, después de muchos unos aparece un 2, después 3 días, y así hasta que los que tuvieron accidentes graves, 365 días. ¿Me siguen? Sí. Sí. Supongan que son 1000 los trabajadores que tuvieron accidentes, voy a tener 1000 datos, que van a ir entre 1 y 365. Acá me dicen que la mediana vale, pues, 14 días. ¿Qué me está diciendo esto? Que la mediana son 14 días. Si yo tengo 1000 trabajadores, los primeros 500 datos, días de pérdida de trabajo, van a ser menores a 14, entre 1 y 14. O sea, 500 trabajadores han perdido entre 1 y 14 días. Y los otros 500 han perdido entre 14 y 365 días. ¿Me sigue? Sí. Sí. El promedio, la media aritmética, está bastante más arriba que el 14. La media aritmética es 32, creo que era, ¿no? 32.
¿Por qué hay tanta diferencia entre la media y la mediana? ¿Ustedes creen que hay más accidentes leves o graves que leves, por ejemplo? ¿Qué creen que es más frecuente? ¿Que un trabajador haya perdido un día de trabajo porque se cortó un dedo o tuvo un raspón? ¿Que un trabajador pierda los 365 días del año de trabajo por un accidente grave? Sin duda. ¿Qué es más frecuente? Leve. Los accidentes leves. Claro, los Ya leve, leves. obvio. O sea, la gran mayoría habrán perdido un día, 2 días, 3 días. Pocos días, una semana. O sea, ¿quiénes pierden muchos días de trabajo? Aquellos que tienen accidentes graves, que son mucho menos frecuentes. Sin embargo, si hay uno solo de los 1000, o suponga, 2 o 3 de los 1000 que perdieron 365 días de clase, eso lleva al promedio, desvía mucho el promedio, tuerce mucho el promedio. ¿Me sigue? Tiene mucha influencia en ese promedio. Por eso el promedio, la media aritmética es 32, más del doble que la mediana. ¿Lo ven? Ahí es necesario, para que ustedes observen esta situación, que les den los 2 parámetros de posición central, porque les está indicando ese comportamiento. El análisis de la diferencia entre el valor de la mediana y la media tiene que ver con esta cuestión. Y eso, fíjense, está en un informe estadístico, y aquel que lo produjo pretende que ustedes interpreten esto que estamos interpretando ahora juntos. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, bien. Nada, un comentario acerca de un informe estadístico y de seguros, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Bien, vamos ahora a la serie de frecuencias de intervalos. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes tienen un apunte por ahí donde aparecen todas las fórmulas. No se mareen con las fórmulas. No se mareen con las fórmulas. Hay alguna fórmula que parece difícil, que parece un quilombo, esta que está acá. Es un quilombo. Para hallar la mediana, pero conceptualmente, que es lo que más me importa, es bastante fácil de entender. Entonces, vamos a analizar esos datos presentados en serie de frecuencia de intervalos. ¿Cuándo usábamos los datos? ¿Cuándo agrupábamos los datos en serie de frecuencia de intervalos? Era para variables continuas, en este caso era sueldo, ¿no? Si mal no recuerdo. Ingreso de personal no jerárquico de una determinada empresa. ¿Lo ven? Ya están agrupados los datos. Son sueldos en miles de pesos. Entonces, a ver si sabemos leer bien esto. Los sueldos, ¿en cuánto arrancan? 30.000. 30.000. Hasta 100.000 pesos, ¿no? Entonces, acá puedo tener una serie, como no sé exactamente el límite inferior cuánto es. ¿Por qué? Porque está agrupado ya. Esto podría haber salido de una serie simple donde el primer sueldo fuese, por ejemplo, 31.232. El segundo sueldo podría haber sido 31.400 y así siguiendo. ¿Cuántos datos hay entre 30 y 40.000 pesos? ¿Cuántas personas ganan? ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántas personas ganan entre 30 y 40.000 pesos? 321. 321. O sea, hay 321 datos, sueldos, que caen en ese primer intervalo. ¿Me siguen, no? La serie simple podría haber empezado, por ejemplo, desde ahí y llegado hasta el valor 321 cercano a los 40. ¿Me siguieron, no? Sí. La tabla es un resumen de esa lista
de 2.369 datos. Esa empresa tiene dentro de su personal no jerárquico 2.369 empleados que generan 2.369 datos, o sea, el valor del sueldo. ¿Me siguen, no? Serie simple tendría 2.369 filas. Los datos agrupados, como he usado 7 intervalos, en esas 7 filas están todos los datos. Esta agrupación lleva a la simplificación de decir que los 321 empleados que ganan entre 30 y 40 mil pesos, yo voy a suponer, a asimilar, a simplificar, diciendo que ganan 35 mil. Lo cual no es cierto. Pero el error que se introduce al considerar tal cosa es muy bajo, es despreciable. Los posteriores cálculos, cuando haya la media, la mediana, etcétera, tendría muy poca diferencia con la media y mediana, por ejemplo, hallada a partir de la serie simple. ¿Me siguen? Sí. Bien. Vamos acá. Tengo los datos de vuelta agrupados. Recuerden que esto proviene de una lista que tiene 2.369 datos. Lo he resumido en esta tabla. Y he hecho esta simplificación de decir que los 321 datos que están en el primer intervalo entre 30 y 40 valen la marca de clase de ese intervalo, que es 35.000, el valor medio. Bien, considerando esta marca de clase, yo podría operar exactamente igual como lo hicimos en la serie de frecuencias, asignando al valor del intervalo como si fuera una variable que se repite. ¿Me siguen? O sea, yo acá estoy diciendo, tengo 321 datos que valen 35. Eso es lo mismo que hice en el trabajo anterior. ¿Me siguen? Más o menos, profe. Entonces, la marca de A clase ver, si yo les dijese, esto es una serie de frecuencias, no de intervalos, una serie de frecuencias, donde el dato 35 se repite 321 veces, ¿cómo lo voy a trabajar? De la misma forma que lo trabajé antes, es lo mismo. ¿Lo ven? El valor del dato y cómo se repite. Sí. ¿Cómo voy a trabajar en la serie de frecuencias de intervalo? Igual, exactamente igual que antes, pensando que esa marca de clase representa a todos los datos que están, a los 321 datos en este caso, que están entre 30 y 40. Entonces, si quiero calcular el promedio, ¿qué voy a hacer? Multiplico ese valor de datos que se repite 321 veces, o sea, por su repitencia, 35 por 121, X por F. Lo mismo con el 45, que se repite 433 veces, ¿ven la barra de fórmulas? X por F, sumo todo, lo divido por el total de datos, ahí lo ven, y obtengo la media. Entonces, la media, el promedio, surge de hacer el promedio considerando que la marca de clase representa a todos los datos que están dentro de ese intervalo de clase. ¿Me siguen? Perdón, profe, se me cortó. ¿Cómo sacó la media esa? Igual que antes. X por F lo sumo y lo divido por N. Ok. ¿Lo ven? Sí. El valor de cada dato por su repetición, sumo todo, sumatoria de X por F, y lo divido por N, el total de datos. Y ya está. ¿El valor que obtuve es lógico?
Y si los datos van entre 35 y 95, y sí, 56, sí, es lógico. Está por acá. Está ahí. La mediana. ¿De dónde sale eso? Bueno, la mediana es el valor del medio. Para que no se me asusten tanto, les voy a decir, es muy fácil ver dónde está la mediana. Es muy fácil aproximar el valor de la mediana. Es bastante más complicado, no imposible para nada, es hallar exactamente el cálculo. Pero en este momento no quiero que esa aparente complejidad del cálculo, que vamos a ver en un minutito, les nuble la vista y les impida ver dónde está la mediana. Entonces, la mediana es el valor del medio en el conjunto de datos ordenados. ¿Cuántos datos tengo acá? 2.369. Tengo que buscar lo mismo que siempre. N más 1, 2.370 dividido 2. La mediana está en la posición 1.185. Ahora, acá los datos no los tengo uno a continuación de otro. No tengo una serie simple. Que voy, busco la posición 1.185 y listo. Acá tengo esto que está acá. Tengo una tabla resumida. Entonces, ¿cómo ubico la posición 1185? Lo mismo que antes. Voy a la frecuencia acumulada, ¿ves? Hasta 35 inclusive, hasta 35.000 inclusive, ganan 321 personas. Hasta 45 inclusive, 754. Hasta 55 inclusive, 55 como valor medio, 1.489. Quiere decir que la mediana está acá. ¿Me sigue hasta ahí? Sí. Sí. Desde la posición 755 hasta la 1.489, estamos en el intervalo que va entre 50 y 60. ¿Me sigue? O sea, con toda claridad, la mediana va a valer entre 50 y 60. ¿Me siguen? Sí. Vamos a por ahora es lo único que voy a decir. Ya saben que la mediana vale entre 50 y 60. No saben cuánto vale exactamente, pero saben que está ahí. Vamos al cuartil 1 para que fijemos el concepto. Cuartil 1, n más 1, 2.370 por un cuarto, dividido 4. La posición es 592,5. Vamos a las frecuencias acumuladas. Hasta acá tengo 321, hasta acá 154. Quiere decir que el cuartil 1 está en el intervalo que va entre 40 y 50.000 pesos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. No sé exactamente cuánto vale, pero sé que está en ese intervalo. Vamos al cuartil 3. Posición n más 1, 2.370, por 3 cuartos. Hago la cuenta, 1.775. Voy acá a buscarlo donde está el cuartil 3. Hasta acá, 700, 1.400, 1.900. Está acá el cuartil 3. Está en el intervalo que va entre 60 y 70.000 pesos. No sé exactamente dónde, pero está ahí. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Vamos al percentil 40. Tengo 2.369 más 1, 2.370 por 0,4, posición 948. Vamos de vuelta a frecuencias acumuladas, 948, estamos acá. ¿Lo ven? En el intervalo entre 50 y 60. En el mismo intervalo de la mediana. Pero no sé dónde. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí estamos. Bueno, esto es lo más fácil
Y por lejos, lo más importante. Por lejos. Ahora viene lo más difícil, lo del cálculo engorroso, que en realidad es una pavada. Si no se me marean con la fórmula, lo van a entender. Que no es más que una fórmula de interpolación. No es más que eso. Lo que viene ahora, no se me asusten, es solo un cálculo para ubicar exactamente dónde está, por ejemplo, el percentil 40. Fíjense que ese percentil 40, vamos a hablar del percentil 40, está en la posición 948. Dijimos que estaba en este intervalo que está señalado ahí, resaltado ahí. A ver, está más cerca del 50 o más cerca del 60. Fíjense que en ese intervalo los datos van desde la posición 755 a la 1500 casi. Y yo estoy buscando la posición 948. O sea, está más cerca del 50 que del 60. La posición 948 está más cerca de la 755 que la de 1489. O sea, claramente el valor, si imagino los datos uniformemente distribuidos, está más cerca del 50 que del 60. ¿Me siguen? Sí. Ahora, ¿dónde exactamente? Bueno, tengo que interpolar. ¡Qué quilombo de fórmula! Jamás voy a poder aprender esta fórmula. ¿Quiero que se la recuerden? No. No quiero que la recuerden. No me interesa en lo más mínimo que se acuerden de esta fórmula. Cópienla, la ven. La tienen en el apunte. ¿Para qué sirve esa fórmula? Para hallar, por ejemplo, en este caso, el valor de la mediana o de cualquier cuantil que aparezca. Entonces, vamos a ver, en el caso de la mediana, por ejemplo. Nos paramos acá en la mediana. La mediana está acá. La posición de la mediana era 1185. Entonces, tengo que ver cuánto vale exactamente la mediana que está en el intervalo entre 50 y 60. Entonces, claramente el valor va a ir entre 50 y 60. ¿Cuánto exactamente? Bueno, hay que interpolar. Tranquilos, no se me asusten. Fíjense lo que dice la fórmula. Arranca X y 1. ¿Qué es X y 1? Voy acá a las referencias. Es el límite inferior del intervalo donde estaba la mediana. Obvio. Si la mediana está entre 50 y 60, el límite inferior de ese intervalo es 50. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que la mediana va a ser 50 más una fracción de la amplitud del intervalo. ¡Epa! ¿Qué es XY2 menos XY1? La amplitud del intervalo. Si el intervalo va entre 50 y 60, la amplitud es 10. ¿Y qué significa todo esto? La fracción de la amplitud del intervalo que le tengo que sumar. O sea, esto es 50 más una fracción, un porcentaje si quieren, de 10. ¿Y de dónde sale esa fracción de la amplitud del intervalo? Bueno, de hacer esto que está ahí. Qué difícil que es eso, jamás lo voy a aprender. No, nada, es facilísimo. En la posición donde está la mediana, menos la acumulada anterior, dividido la frecuencia de ese intervalo. Esto es una proporción de la amplitud del intervalo. A ver. Me paro acá para calcular el cuartil 3. ¿Qué va a decir la fórmula del cuartil 3? La fórmula va a decir 60 más una proporción de la amplitud del intervalo que es 10. ¿De dónde sale esa proporción? De hacer la posición del intervalo, del cuartil 3, en ese caso, menos la acumulada anterior, dividido la frecuencia del intervalo. Dividido en ese caso, 500. ¿Cómo hacen para fijar este uso de las fórmulas? Y haciendo 3 o 4. Todos los cuantiles se calculan así.
que este cálculo en apariencia engorrosa, no les nuble la vista acerca de lo que están sacando. ¿Qué están sacando? Están tratando de ubicar con precisión valores de mediana, cuantiles en general, dentro de un intervalo. Entonces, esta posición de la mediana corresponde a un valor de mediana de 55,86. Quiere decir que la mitad de los datos valen menos de 55,86 y la otra mitad vale más. La fórmula, por ejemplo, del cuantil o de la mediana, ahí lo ven, ahí la tienen en la barra de fórmulas. Hacemos uno cualquiera para que lo vean. Cuartil 3, por ejemplo. Miren lo que dice la barra de fórmulas, que parece tan difícil. Dice, el cuartil 3 está en el intervalo que va entre 60 y 70, ¿no? Entonces, dice, 60 más una fracción, que es todo lo que está dentro de paréntesis, de 10. Siendo 10 la amplitud del intervalo. ¿De dónde sale esa fracción? Bueno, sale de la posición del cuartil, menos la acumulada anterior, dividido la frecuencia. Y ya está. Esto es lo que los desubica porque son fórmulas en apariencia complejas. No lo son tanto. No se asusten con eso. Es más, si se equivocan ahora al principio no me importa. Lo van a hacer 2 o 3 veces hasta que les salga. Pero que todo esto no nuble la vista acerca de lo que estamos haciendo. Una vez hallado el cuartil 3, ¿qué significa ese valor? 65.770. ¿Qué significa? Pregunta. Que las 3/4 partes de las personas cobran cobran 65.770. Cobran menos de eso. Claro, eso o menos. Cobran entre 30 y 65.770. 65.770. ¿Y el otro cuarto? Desde 65.771 hasta 100.000. Hasta 100.000. ¿Lo ven? Esto es lo que significa. Lo importante es esto. El cálculo es una parte del proceso para hallar ese valor. Pero por lejos, lo más importante es interpretar el valor. Profe, ¿por qué es por 10 al final de la fórmula? Porque esta es una fórmula de interpolación que supone que por ejemplo, en el caso del cuartil 3, los 500 datos, las 500 personas que ganan entre 60 y 70.000 pesos están uniformemente distribuidas en ese intervalo. O sea, no hace referencia a los valores reales, sino dice los 500 datos que están acá, entre 60 y 70, están uniformemente distribuidos. Entonces, la posición 1777, ¿a qué valor exacto corresponde? Bueno, esto es una fórmula de interpolación. O sea, toma el límite inferior, 60, más una fracción de la amplitud del intervalo, de 10. La fracción es todo esto, es esta parte. O sea, eso me permite ubicar exactamente dónde está el cuartil 3 dentro de ese intervalo. A ver si lo entendí, profe. Ese 10 corresponde entonces a la diferencia entre 60 y 70. La amplitud del intervalo, claro, entre 60 y 70, 10 en este caso, 10.000. Entonces, ¿cómo saca la interpolación? La posición que estoy buscando, menos la acumulada anterior, dividido la frecuencia, la cantidad de datos que hay dentro de ese intervalo, 500. Eso me da la proporción de 10 de la amplitud que le tengo que sumar a 60. Profe, Sí. te hago una pregunta medio tonta. ¿De dónde sale el 2370? Porque estaba leyendo... N más 1. Ah, claro, decía algo de la mediana, pero... N más 1 por, en ese caso, como es el cuartil, 0,75 por 3/4. La posición del cuartil sería 1777. La posición del cuartil menos la acumulada anterior, que es 1489,
dividido 500. Eso no es más que una forma de interpolar, nada más. O sea, no quiero que se me asusten con una fórmula. Es más, si la piensan un poquito, la van a interpretar enseguida. Entonces, ubicar exactamente dónde está el cuartil dentro de ese intervalo. Entonces, lo importante acá es ver esto justamente, es ver el valor. Uy, espera. Bueno, lo importante es ver el valor, como les decía. La interpretación, 46, el primer cuartil, 46.270. ¿Qué me indica eso? Estoy acá. Que un cuarto de esas personas cobran 46.027 o menos. Claro, entre 30 y 46.270. Fíjense que con esto tengo toda la distribución. El cuarto que menos gana entre 30 y 46.270. El segundo cuarto, entre 46 y 55. El tercer cuarto, entre 55 y 65. Y el último cuarto, entre 65 y 100. ¿Lo ven? Entonces, el primer cuarto tiene, y el segundo cuarto sobre todo, tiene mucha concentración de valores. Están muy concentrados en estos valores. Acá. Corresponde con las frecuencias más altas. ¿Ves? O sea, lo más frecuente es que ganen entre 50 y 60. ¿No? Por eso los cuartiles tienen, del cuartil 1 al cuartil 3 hay poca diferencia de datos. Eso se ve en los parámetros de distribución. Acá aparecen algunas cuestiones. Rango. Ya acá hay diferencia entre los autores de cómo toman el rango. De cualquiera de las formas que la tomen, de las que voy a decir ahora, las voy a considerar bien. Yo podría tomar el rango, como hice acá, entre 30 como valor mínimo y 100 como valor máximo. En ese caso el rango sería 70. ¿Me sigue? Sí. Otros autores dicen que el rango se toma con las marcas de clase. En ese caso tendría que ir de 35 a 95. ¿Cuánto tengo ahí? 60. 60. ¿Lo ven? Entonces, de cualquiera de las dos maneras que ustedes lo expresen, mientras aclaren cómo lo sacaron, está bien. El rango real no lo puedo decir desde acá, porque no sé exactamente cuánto es el mínimo ni cuánto es el máximo. Seguramente el rango real, lo más probable es que no sea ni 60 ni 70. Probablemente esté entre esos dos valores, sea un poco menos de 70. ¿Por qué? Porque el primer valor real no vale ni 30 ni 35. Si yo tuviese la serie simple acá, la pudiese ver, probablemente el primer valor fuese, por ejemplo, 31.230. Y el último valor sea 98.000. Entonces el rango real sería la diferencia entre 98.000 y 31.230. ¿Me sigue? Sí, profe. Como tal cosa no la puedo decir, bueno, yo tengo que tomar alguno de los criterios. O voy desde acá hasta acá, que fue lo que hice yo, de 30 a 100, o si no, como dicen otros autores, de acá hasta acá. A mí me parece más acertado aceptar un 70 y no un 60. Bien, la distancia entre el cuartil, esa sí no admite dudas, es la distancia entre el Q1 y el Q3. Fíjense que el 50% central de los datos se dan en, vamos a redondear, 20.000 pesos. ¿No?
vamos redondeando, entre 45 y 65 está en el 50% central de los datos, 50% de los sueldos. Están muy concentrados ahí. ¿Me siguen? Tengo un rango, diferencia entre los extremos de 70 y una distancia intercuartil de 20. Significa que están muy concentrados los datos en torno al promedio. ¿Entienden esto que acabo de decir? La distribución total de los datos va entre 30 y 100, en un rango de 70. Sin embargo, el 50% central está en 20.000 pesos. Están muy concentrados ahí. ¿Me siguen? Esta es la información que da el rango y la distancia intercuartil. ¿Me siguieron lo que dije? Sí, creo que sí. Estoy tratando de armarme en la cabeza el concepto de lo que vimos recién. O sea, el rango es como visto... La diferencia entre extremos. Está bien, visto a lo grande. Y después la diferencia intercuartil lo estamos como llevando más a los cuartos. El 50% central. Ahí está, ok. A ver. Profe, lo del 50% central no lo entiendo. Lo que sí entiendo que diferencia intercuartil es la diferencia entre el cuartil 1 y el 3, por lo que veo. Pero y bueno, eso equivale a decir que el 50% central es eso. Vamos a ver. Vamos a tomar acá. Les voy a hacer un dibujito. 1, 2, 3. Ahí va el 8. Ahí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, vamos a suponer que los datos están ahí. Un esquemita. Ahí. Esto sería el rango de los datos. Ahora, el 50% central puede hacer referencia a eso que está ahí. Entonces, la distancia intercuartil es esto. Acá está en el 50% central de los datos y acá está en el resto. Entonces, quiere decir que el 50% central, fíjense que ese pedacito equivale a todo lo demás. Acá hay muchos datos, tantos como hay en este sector y en este otro. ¿Me siguen? Sí. Entonces, supongamos que acá la distancia intercuartil es 20. En este caso que estoy marcando acá. Y acá el rango es 8. Entonces, en este pedacito verde hay tantos datos como acá y acá. ¿Por qué? Porque si acá está en el 50% central de los datos, en estos 20 puntos, 20.000 pesos, en los otros está en el otro 50%, el que le sigue. O sea, por acá estoy por debajo del Q1, por acá estoy por arriba del Q3. Los datos están muy concentrados en torno al valor central, a los valores centrales. Quiere decir que en estos 20.000 pesos se dan el 50% central de los datos. Eso es la distancia intercuartil. Y este es el rango. En 70.000 se dan todos. En 20.000 se da el 50% central de los datos. ¿Se entiende? Esto hay que madurarlo. Bien, para entender todos estos conceptos, muchos son nuevos, como esto que les estoy mostrando, hace falta hacer, hasta que caigan. Van a ir cayendo de a poco. Algunos ya entendieron todos, otros entendieron algo y otros están perdidos. ¿Quiénes son los que están más perdidos? Los que no hicieron nada hasta ahora. Esos están muy perdidos. El que no hizo los trabajos, el que no viene preguntando, el que no pregunta aquello, aunque le supera la, timidez de hablar de algo que cree que es exponer lo que no sabe, que es justamente lo que tiene que hacer ahora, preguntar todas las dudas.
El que supera eso va a estar aprendiendo. Seguimos. Varianza. ¿Cómo se calcula? Igual que antes. La sumatoria de los desvíos al cuadrado por la frecuencia. ¿Qué es lo que tengo que considerar? Que la frecuencia es la frecuencia del intervalo, ¿sí? Y que el valor del dato es la marca de clase. Nada más, pero haciendo estas consideraciones es lo mismo que hicieron antes. Profe, Sí. a mí me dan 197,50. Posiblemente por cómo has redondeado las... Si suponemos que el bio está bien, suponemos por ahí el bio está mal. Si suponemos eso, es probable que venga del redondeo de la celda o de no haber considerado acá n-1 o haber considerado n. Puse así tal cual como está en el... Yo acá, fíjense que consideré n, no n-1. La pequeña diferencia tiene que ver con eso. Ah, claro, yo puse n-1. Y está bien, está perfecto. Lo que pasa es que cuando tenés más de 50 datos ya es lo mismo poner n igual al n-1. ¿Qué diferencias pueden aparecer? Esa mínima que acabas de mostrar vos. Y el desvío típico, por ejemplo, a mí me dio 14,05, a vos te dio, si lo hiciste, no sé, te va a dar un número parecido. Lo estaba haciendo recién, sí. Parecido el número, pero no igual. Ok. Muy cercano. Pero igual si ponemos n-1 está bien igual, ¿no? Está bien, está perfecto. Bueno. Bueno, entonces el desvío típico en este caso es 14. Quiere decir que con respecto a los 56, el desvío promedio, por decirlo así, es de 14. Lo que se aparta en promedio con respecto a la media. Después vamos a ver que en algún tipo de distribuciones, si yo tomo la media menos un desvío, la media más un desvío, en ese intervalo, la media menos un desvío es 56 menos 14. Venga, ahí la tiene, 42. La media más un desvío, 70. En este intervalo que va entre 42 y 70, están alrededor del 70%, 68% de los datos. Eso después, cuando sigamos avanzando, vamos a explicar este otro uso del desvío. Marca un intervalo con respecto al promedio de más probabilidad, o sea, donde aparecen la mayoría de los datos. Alrededor de un 68-70% de los datos. Se los anticipo, aunque por el momento no vamos a hablar de eso. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque estoy siguiendo de a poco, no vengo como vienen ustedes, pero estoy haciendo el primer cuartil y me da 36,27. Me da como una diferencia. No sé si hay un error ahí. No puede, fíjate que el primer cuartil está en el intervalo de 40 y 50, así que nunca te puede dar 36. Vas a sumar 40 más, como ven la fórmula ahí arriba, una proporción de 10. La precisión del cuartil menos la acumulada anterior dividido la frecuencia de ese cuartil. Si quieren, hagan una captura de pantalla ahora para que vean ahí la barra de fórmula del cuartil. Entonces la acumulada usás la anterior, no usás la misma de esa. Claro. Ok, perfecto. Hagan una captura de pantalla ahí para que vean la barra de fórmula. De fórmulas, lo único difícil hasta ahí, es esto de los cuantiles. Nada más. Para ubicar exactamente dentro del intervalo cuánto vale. Es la única fórmula difícil. No hay más fórmulas difíciles que esa. Bueno, y acá tengo el histograma. Ahí lo ven. Acá los puse con la marca de clase, otros lo pusieron. Para hacerlo así tengo que editar el eje, recuerden. Fíjense cómo se empiezan a acumular todas las cosas que ya vimos y que damos por sabidas a la hora de ir resolviendo. El histograma es una manera de visualizar esta cuestión. Entonces, fíjense, acá con las marcas de clase.
tanto el promedio, la media aritmética, como la mediana, como el modo o moda, tienen valores casi iguales, muy parecidos. Eso ya me está hablando de una distribución que es bastante simétrica, como observamos acá en el histograma. ¿Ven que hay una cierta simetría? Eso hace, esa simetría hace que los parámetros de posición central tiendan a un valor. Si fuese perfectamente simétrica, valdrían exactamente lo mismo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Si este histograma se estirase, si en vez, por ejemplo, siendo estos sueldos, empezase a incluir los sueldos del personal ejecutivo de esta empresa, personal jerárquico, ¿qué pasaría? Tendría muy pocos valores por acá arriba, pero con sueldos muy altos. Por ejemplo, habría, por decir algo, 4 personas que ganan 300.000 pesos. Esos pocos valores altos van a influir poco en la mediana va a seguir valiendo alrededor de los 55.000, 60.000, pónganle, pero va a influir mucho en el promedio. ¿Me siguen? Esos valores atípicos influyen mucho en el promedio. Un ejemplo. Supongamos que nosotros trabajamos en una empresa. Yo gano 10.000 pesos, el otro gana 10.000 pesos, el otro gana 10.000 pesos. El presidente de la empresa gana 970.000 pesos. Entre estos valores, ¿cuál es el promedio? Es una cuenta fácil. ¿Cuál es la medida? 250. 250.000 pesos. Entonces, si viene alguien de afuera y le digo, en esta empresa ganamos en promedio 250.000 pesos. ¡Pah! ¡Qué barbaridad! Quiero trabajar en esa empresa. Ahora, la mayoría de ahí somos ratones, ganamos 10.000 pesos. El promedio es 250. ¿Es cierto eso? Sí, es 250. ¿Cuánto vale la mediana? 10. 10.000. La mediana es un valor mucho más representativo de lo que ocurre con ese conjunto de datos que el promedio. ¿Por qué? Porque el promedio, la media aritmética, está muy influido por valores atípicos. Está muy influido por valores atípicos. Era lo que pasaba hace un rato con los días de pérdida laboral. La mayoría tuvo accidentes que los dejaron en cama, por decir así, 1, 2, 3 días, una semana, 20 días como mucho. Muy pocos estuvieron un año en cama o sin poder trabajar. Pero esos pocos que estuvieron un año sin trabajar influían mucho en el promedio. Acá pasa lo mismo. Este sueldo atípico, comparado con el resto de los sueldos, influye mucho en el promedio. O sea, tuercen los datos, tuercen el promedio, el centro de los datos, muy hacia arriba. Ese valor de promedio no es para nada representativo de lo que ocurre. Es mucho más representativo para ubicar el centro, en este caso la mediana. ¿Me sigue? Entonces, ojo cuando nosotros describimos conjuntos de datos con parámetros que a veces dicen poco. El promedio en general dice mucho, pero en situaciones como esta dice poco. Es mejor para ubicar el centro la mediana que el promedio. ¿Me sigue? Sí. Sí. De todas estas cuestiones yo les podría hablar durante el resto del cuatrimestre. Obviamente el tiempo es escaso, puedo darles algunos ejemplos y no más que eso.
Pero bueno, creo que alguna idea ya se lleva. Entonces, en este caso que tengo una distribución simétrica, que no hay tantos